El tipo ha conseguido sentarse en muchos sitios hoy, en una cena formal y en una fiesta amistosa. Y el último lugar es una casa de juego. Y enseguida se le acercó su amigo Lucas von Jewell, hijo único del conde, quien le pidió que pasara pronto. Pero solo dijo torpemente que era extraño e inesperado estar en esos lugares. Pero en ese momento se le acercó Erich Faber, quien le dijo con una sonrisa que Bastión Clausewitz pronto se daría cuenta de todo, ya que había muchas cosas interesantes en este lugar. Al final el chico no discutió y se limitó a seguir en silencio a sus amigos, que estaban locamente contentos y dijeron que Bastión Clausewitz definitivamente no se aburrirá. Al final, cuando entraron, vieron que ya había alguien jugando al póker y se oían las voces contrariadas de los perdedores. En ese momento el dueño de la casa se volvió hacia ellos y les dijo que llevaba mucho tiempo esperándolos y que se estaba preocupando. Pero al momento siguiente, cuando el hombre se fijó en un joven desconocido para él, le pidió a Lucas von Jewell que se lo presentara, y éste le dijo tranquilamente que aquel tipo era nuevo en el lugar, por lo que no sabía nada de la casa de juego. Y preguntó si este director conocía al tipo del que tanto se hablaba, que durante la batalla naval en las islas irrumpió en la guarida del enemigo y tomó prisionero a su almirante. Y dijo que este hombre era un héroe del imperio y un capitán cuyo nombre era Bastión Clausewitz. Y entonces el director emocionado no podía creer que un hombre tan famoso hubiera venido a un lugar así, y era una gran felicidad para él. Así que se agachó y se ofreció a acompañar al joven al primer piso, a la mejor habitación. Al final siguieron al director y entonces el disgustado Bastión Clausewitz solo le preguntó a Lucas von Jewell si iba a presentarle a todas las personas con las que se cruzara para que todas se quedaran igual de sorprendidas, pero él solo se rió de tal comentario. Al final, un poco más tarde, Bastión vio a un hombre arrodillado que pedía una oportunidad para volver a ganar, pero el guardia le pidió con calma que presentara su apuesta. Y entonces el duque dijo que tenía una apuesta y afirmó que todos a su alrededor sabían que su hija era muy hermosa y por lo tanto todas las demás apuestas no eran nada comparadas con ella, y por lo tanto quería jugar y estaba seguro de su victoria. Pero en ese momento Erich Faber se le acercó y preguntó a los hombres, ¿lo dice en serio? Luego, inclinándome hacia él, intenté preguntarle si se arrepentiría de haber hecho una apuesta tan seria en forma de su propio hijo. Pero en ese momento el hombre dijo torpemente que en toda la ciudad e incluso en todo el imperio no había chica más guapa que su hija y Erich Faber se levantó y dijo que la velada se estaba poniendo cada vez más interesante. Y se dirigió a Bastión Clausewitz y Lucas para preguntarles qué opinaban del juego. Pero Lakex le sugirió sonriente que se divirtieran y pidió a Bastión Clausewitz que se uniera a ellos, porque era una tontería estar en una casa de juego y marcharse con las manos vacías. Al final el tipo aceptó y entonces se sentaron a la mesa y en cuanto las cartas estuvieron en manos de los participantes Bastión pensó inmediatamente que tenía suerte con las cartas y propuso empezar la partida. Al final el partido fue presenciado por visitantes entusiasmados que discutían sobre el juego, y luego todos se escandalizaron al enterarse de que el duque había caído tan bajo que había decidido perder a su propia hija. Y mirando al duque con entusiasmo, se dieron cuenta de que probablemente el partido terminaría pronto. En ese momento Lucas von Jewell de Erich Faber se dio cuenta, aburrido, de que no había tensión en una partida así y preguntó a su amigo qué cartas tenía. Y luego dejó tranquilamente la última carta, el as de picas, diciendo que había sido un juego realmente bueno para ser su primera vez. Y entonces sus amigos conmocionados literalmente no podían creer lo que había sucedido, y no podían entender si ahora Bastión Clausewitz se llevará a la chica más hermosa del imperio. En ese momento un hombre agitado que miraba fijamente una mesa de cartas no podía creer que hubiera perdido. Pero se le acercaron otros visitantes que le dijeron que el duque tenía que pagar la cuenta desde hacía tiempo. Pero él agitadamente intentó convencerles de que no podía renunciar a su hija y entonces, al ver esta imagen, lo único que pensó Bastión Clausewitz fue que el duque era realmente un hombre patético, por lo que se dio la vuelta y quiso marcharse tranquilamente. Pero en ese momento sus amigos le recordaron a Bastión Clausewitz sus ganancias, pues ahora tenía todo el derecho a reclamar a la chica y disfrutar al máximo de su victoria. Pero en ese momento el excitado duque corrió hacia Bastión Clausewitz, y le agarró del brazo y le pidió que se detuviera. Y me convenció para que no le quitara a mi hija y me pidió que volviera a jugar con él. Pero se enfrentó a la mirada contrariada de Bastión, que miraba al duque como si estuviera dispuesto a achicharrarlo, y lo único que se me ocurre, muchacho, es que ese hombre que perdió a su hija era realmente desagradable. Pero en ese momento Lucas se acercó tranquilamente al guardia de seguridad del establecimiento y le pidió que por fin recibieran las ganancias prometidas. Pero levantándose de su asiento, el duque, locamente disgustado, gritó a Bastión y le preguntó si aquel vulgar sujeto sabía quién era, y le advirtió que en cuanto el emperador supiera que alguien había tocado a su hija, Bastión Clausewitz no tendría una vida tranquila. Y comentó con una sonrisa que su hija no era una niña fácil,
pues era una muchacha con sangre imperial en las venas. Y era tan precioso que no podías ni mirarlo. Por eso, en ese momento, la protagonista se sentaba junto a la ventana y se preguntaba en silencio cuándo volvería su padre. Luego se volvió hacia su hermana en un intento de despertarla, ya que la chica se había quedado dormida sobre la mesa por el cansancio. Finalmente Tira se levantó bruscamente y miró a Odette von Diesen, preguntándose si el duque habría llegado. Odette von Diesen cogió tranquilamente la mano de Tira y le dijo que todo iría bien y le sugirió que se fuera a la cama. Mientras caminaban, un viejo edificio traqueteó, y Tira notó que el sonido le recordaba al llanto de los fantasmas. Cuando llegaron a la habitación, Odette von Diesen acostó a su hermana y cerrando la puerta miró a la niña, que intentó explicarle a Odette von Diesen que no es una niña pequeña, y que no es necesario acostarla. Pero la protagonista solo sonrió ante tal comentario y luego cerró la puerta. Y pensó en que ahora tenía que hacer una lista de cosas que comprar, luego también podría irse a la cama, y Odette von Diesen pensó que justo a partir de mañana podría trabajar oficialmente a tiempo parcial. Al final, mientras anotaba las cosas que necesitaba comprar, pensé que hasta el año pasado ella y su familia habían vivido en una casa con agua caliente, pero debido a los problemas de dinero de su padre, tuvieron que buscar un alojamiento más barato. Y recordando las palabras de su hermana sobre los fantasmas, Odette von Diesen se dio cuenta de que incluso ese sonido era dulce para ella, porque si ocurría algo podrían acabar en la calle. Pues ya les había costado conseguir el último piso de este viejo edificio, y todo gracias a la asignación que les enviaba la familia imperial. Y al mirar el retrato, Odette von Diesen pensó que la verdad que había estado ocultando era que su difunta madre había sido la primera y más querida hija del pasado emperador de este país. Era la princesa Helena, adorada por el pueblo, y a tan corta edad ya estaba comprometida con el príncipe heredero de otra familia, y futuro matrimonio bendecido por el emperador o por todos los súbditos del estado. Pero una noche, cuando solo faltaban 3 meses para la boda, la princesa desapareció, ya que parecía que había huido en secreto de palacio con su amado duque de familia empobrecida, y fue como un puñal por la espalda para el emperador. Finalmente, desilusionado con su hija mayor, el emperador decidió romper toda relación con él, despojando a la princesa de su estatus real, y la despojó de todas sus posesiones y luego la desterró del imperio. Estas fueron las circunstancias que convirtieron a los padres de Odette von Diesen en mendigos errantes. Sin embargo, la madre de la protagonista siempre le decía a Odette von Diesen que pasara lo que pasara, nunca debía olvidar su dignidad. Desde su misma infancia, Odette von Diesen empezó a educarse para el día en que le devolvieran su estatus y sus privilegios. Aprendió baile, modales, etiqueta, música y arte. Y por supuesto lenguas extranjeras, y aprendió todo lo que su madre le exigía. Pero un día la mujer empeoró y al final, antes de morir, lo único que Helena le dijo a su hija fue que Odette von Diesen tenía que volver al lugar que le correspondía. Al final, todo lo que hizo la protagonista en aras de que llegara el momento en que todo volviera a su lugar, resultó en vano, porque su madre falleció y no consiguió escapar de la cruel realidad. Y entonces puso a Odette von Diesen en el retrato y se dio cuenta de que parecía que iba a correr una suerte parecida. Pero al momento siguiente oyó que llamaban a la puerta, así que la abrió, saludó al guardia y le preguntó qué había pasado a una hora tan tardía. Pero informó con calma de que la chica tenía que ir con él porque el duque tenía problemas en la casa de caviar, y dijo que Odette von Diesen podría averiguar todos los detalles sobre el terreno. Al final, aunque la protagonista estaba conmocionada, reaccionó con frialdad y dijo que necesitaba algo de tiempo para recomponerse. El agente la miró detenidamente y se preguntó si esas situaciones eran habituales en Odette von Diesen, que había reaccionado con calma ante la forma en que su vida se había arruinado por culpa de su padre. Mientras Odette von Diesen se vestía, solo pensaba en el hecho de que su madre le había enseñado una vez a no perder la dignidad bajo ninguna circunstancia. Y aunque para el común de la gente no eran más que palabras, Odette von Diesen nunca las olvidaría, porque fue lo último que le dejó su madre antes de morir. Finalmente se recompuso, miró a los agentes y les pidió que la llevaran al lugar. Ahora el duque gritaba y rogaba que no tocaran a su hija, pues tenía sangre imperial y no se la podían quitar. Pero el disgustado director solo dijo que el duque había metido en el juego a su propia hija y que pronto la traerían y que, por lo tanto, nadie le ayudaría. Y Lucas von Jüeld, que daba vueltas alegremente cerca de su amigo, intentó averiguar qué se sentía al esperar a que la sobrina del emperador se reuniera con él. Pero se limitó a preguntar de mala gana si Lucas von Jüeld se creía de verdad semejante mentira. Pero Lucas solo se excusó diciendo que, aunque no se lo creyera, sería divertido. Y entonces Bastión Clausewitz pensó que sus amigos eran lo bastante ingenuos como para disfrutar de la situación, pero no se dio cuenta de hasta dónde llegaría la broma. Pero al momento siguiente la puerta se abrió y el protagonista, junto con el guardia, comenzó a caminar lentamente hacia el interior. Después declaró tranquilamente que quería conocer la deuda de su padre,
y los visitantes reunidos a su alrededor no entendieron la tranquilidad de la protagonista, porque al parecer aún no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Pero Erich Faber habló con ella y le informó tranquilamente de que la chica no había sido llamada para pagar la deuda. Y luego se dio la vuelta tranquilamente y dijo que en ese caso le gustaría acompañar a su padre a casa. Pero en ese momento Erich Faber se dio cuenta de que después de que Odette von Diesen hubiera escoltado a su padre debería haber vuelto con ellos y explicarles que el duque había puesto imprudentemente en peligro a su propia hija. Y señalando a Bastión Clausewitz dijo que era el hombre que lo había ganado. Cuando la protagonista dirigió la mirada a su padre, pero éste se arrodilló y se disculpó, diciendo que no sabía que acabaría así porque solo quería ganar. Y entonces Odette von Diesen inmediatamente comenzó a pensar en un plan y mirando el bastión de Clausewitz se dio cuenta de que tenía un lujoso uniforme blanco y estas personas eran sin duda debido a los oficiales navales, sobre todo porque eran aristócratas de la capital y no tenía sentido huir. Así que se dio la vuelta y empezó a acercarse al bastión Clausewitz, dándose cuenta de que no tenía otra opción. Y con decisión gritó informando que el tipo no tenía vergüenza ni conciencia porque era soldado y defensor del imperio, pero pasaba su tiempo libre apostando y preguntó si el tipo entiende qué castigo le espera por comprar y vender personas. Pero con una sonrisa, Bastión dijo que este no era el lugar para discutir sobre leyes y moral. Pero Odette von Diesen no se dio por vencida, preguntándose desde cuándo un soldado se olvida de su propio honor y dignidad en cuanto cruza el umbral de la casa de juego. Pero se encontró con la mirada seria y contrariada de Bastión Clausewitz, que la estaba estudiando. Y en ese momento el muchacho pensaba que era bastante sorprendente que Odette von Diesen le estuviera dando instrucciones en esa situación, y la consideraba una chica valiente. Al final Odette von Diesen pidió perdón por el error de su padre y dijo que le gustaría devolver la apuesta de su padre con dinero. Pero tras considerar su propuesta, Bastión dijo con una sonrisa que no le convenía y añadió que Odette von Diesen tenía que obedecerle ahora porque era su premio. Y se agachó y le exigió a Odette von Diesen que se quitara el velo, pues quería verle la cara y le confesó que no le interesaba ni el dinero ni ella, pero que si rechazaba alguna ganancia estaría en pérdidas y si ella le enseñaba la cara estarían en paz. Ante lo cual Bastión Clausewitz reflexionó que le parecía que tal cosa debía bastar para un buen espectáculo, y se dio cuenta de que si dejaba marchar a la chica ahora, sus amigos no la dejarían en paz, y él no quería verse envuelto en otro conflicto. Pero en ese momento el duque se levantó de sus rodillas y le dijo a Odette von Diesen que era un gran trato y que podía hacer lo que Bastión Clausewitz exigía y se irían a casa. Pero se preguntaba si el tipo mantendría su promesa si ella decía que sí. Y entonces el muchacho sonrió, pensando que actuar con honor y dignidad era demasiado noble para un establecimiento así, pero aceptó. Y entonces la protagonista se lleva las manos temblorosas al sombrero y amenaza a Bastión Clausewitz, recordándole que estaba obligado a cumplir su palabra. Al final, cuando se quitó el sombrero, todos a su alrededor se quedaron estupefactos, incluido Bastión Clausewitz, que recordó inmediatamente las palabras del duque y confesó que antes había supuesto que el duque mentía impíamente. Pero ahora estaba convencido de que esa chica era realmente guapa, y al menos era verdad. Finalmente un poco más tarde Odette von Diesen llevó a su padre a casa y entonces Tira se quedó de pie delante de la puerta preguntándose si debía cerrarla. Pero se encontró con una pregunta de la protagonista que no entendía lo que Tira intentaba decirle. Y entonces la chica confesó que en realidad tenía la idea de que no le importaría encerrar ahora a su padre en esa habitación, e incluso se alegraría. Y aunque toleraba que el duque se emborrachara todos los días y se gastara todo su dinero en el juego, no puede soportar ese tipo de comportamiento y no puede perdonarle lo que le hizo a la protagonista. Dijo que el duque nada más cruzar el umbral, se quedó dormido como si nada. Y mirando a Odette von Diesen intentó comprender cómo el duque podía tener tan pocos escrúpulos. Y en ese momento Odette von Diesen pensó que solo gracias al hombre que la había conquistado podía volver. Y afortunadamente cumplió su palabra, así que abandonaron la casa de juego en cuanto todos vieron su cara sin velo. Pero en ese momento oyó la voz de Tira, que declaró resueltamente que podían decírselo a su majestad, y él les ayudaría, pues la muchacha era su sobrina. Pero en ese momento Odette von Diesen se levantó de su asiento y fue hacia su hermana y le dijo que estaba mal hacer eso y pensó que si el emperador se enteraba del pecado del duque, les privarían de su asignación. Y entonces Tira vio la consternación de Odette von Diesen y aceptó sus condiciones. Y la niña, abrazada a su hermana, pensó que no tenía dónde esperar ayuda, porque para el gobernante solo era una niña despreciable que había arruinado a su propia hermana. Las casas de campo tanto de la familia imperial como de otros aristócratas se encuentran en la costa de Seaside Town, que no está lejos de la capital, y su perla es la parte norte con magníficos paisajes que pertenecieron originalmente a una antigua familia de condes.
Sin embargo, pronto las posesiones de los aristócratas que no tuvieron tiempo de mantenerse al día fueron adquiridas por los ricos, que prácticamente monopolizaron el negocio ferroviario del imperio. Al final, María se acercó a Bastión Clausewitz y le preguntó si había venido él mismo en un coche así, que era la tía de Bastión Clausewitz, tras lo cual la mujer se disgustó. Pero Bastión dijo que solo esperan que su padre se apiade de un hijo que ni siquiera puede permitirse un chofer. Finalmente pasaron al vestíbulo, donde una doncella se inclinó para saludar tanto a María Cross como a Bastión Clausewitz, y mientras caminaban María se preguntó si había un hombre que estuviera más interesado en la propiedad de Bastión Clausewitz que él en ella. Ese era su padre. Pero el tipo se limitó a sonreír y dijo que solo era propietario de la casa vieja y que, de todas formas, la mayor parte no le pertenecía. Y tras reflexionar sobre sus palabras, María afirmó que el tipo sigue guardando silencio, aunque corrían rumores de que había heredado una enorme fortuna de su madre. Pero luego le informó tranquilamente de que, de todos modos, respetaba la decisión del tipo y se pondría de su lado. Pero me di cuenta de que, aparte de la herencia, Bastión era el único que sabía la verdadera razón por la que el abuelo confiaba en él. Pero el tipo dijo con una sonrisa que no entendía de qué estaba hablando e intentó escabullirse del tema lo antes posible, y entonces María se dio cuenta de que no tenía sentido seguir con aquella conversación. Y dijo que esta noche celebraban una fiesta de compromiso para el hermano pequeño de Bastión Clausewitz, y que la hija del conde estaría allí. Después, mirando a su alrededor al Bastión de Clausewitz, que hacía tiempo que lo sabía, dijo que si el padre del chico también lo sabía, se pondría muy contento. Y Bastión Clausewitz reflexionó que tenía un solo hermano de sangre y su madre era una aristócrata, y en pos de un estatus superior su padre no había dudado en nombrar a este muchacho heredero de la familia. Luego sonrió y pensó que su hermano se alegraba de poder casarse con la hija de un alto noble. Pero María tomó la palabra y le advirtió de que Bastión Clausewitz tenía que darse prisa en encontrar a la chica que le haría feliz. Pero cuando se dio la vuelta vio la cara del tipo que accedió sin rechistar, y entonces María se dio cuenta de que, aunque estaba expresando su consentimiento, era poco probable que lo hiciera. Pero María advirtió con calma que el Bastión de Clausewitz no debía mirar en dirección a Isabella o se atraerían problemas. Luego añadió que esa chica era la primera princesa de su imperio y que corrían rumores de que la princesa estaba enamorada de Bastión Clausewitz. Y recordando a esta chica, el Bastión Clausewitz declaró que durante sus estudios en la escuela militar, su majestad vino de visita y también había una princesa que parecía interesada desde el primer encuentro. Bastión confesó a su tía que no sentía nada por la princesa, pero María le advirtió que el emperador tenía otra opinión. Y los actuales gobernantes recuerdan bien a la hermana que, cegada por el amor, arruinó su vida, y les recordó que puede ser muy difícil tomar decisiones racionales, sobre todo cuando se trata de la propia hija. Por lo que su princesa podría convertirse en otra Helena. Y entonces Bastión Clausewitz, que había estado pensando en las palabras de María, recordó que el vagabundo duque del teatro había dicho algo parecido. Y afirmaba que su hija tenía sangre imperial, pero Bastión no lo creía, aunque el pensamiento estaba profundamente alojado en su mente. Pero luego decidió sonriendo que probablemente el duque era solo un fraude, y convenció a María de que no tenía nada de qué preocuparme. Finalmente en ese momento, la emperatriz tiró las fotos del Bastión Clausewitz sobre la mesa y preguntó al emperador cómo podían llegar a entenderlo. El hombre excitado pidió a su mujer que se calmara, pero ella se limitó a decir que no era normal que la chica, que pronto iba a casarse, estuviera todas las noches admirando a otro hombre. Pero el emperador dijo con calma que eso no afectaría al futuro de la princesa y que no importaba cuáles fueran realmente los sentimientos de su hija por Bastión Clausewitz. Pero en ese momento la emperatriz lloró y dijo que Helena también estaba prometida, pero que estaba enamorada y por tanto, arruinó el matrimonio previsto. Pero al momento siguiente se dio cuenta de que se había pasado de la raya, por lo que pidió disculpas al emperador, ya que no tenía intención de sacar a relucir la desgracia y le explicó que solo le preocupaba que su hija pudiera repetir la misma historia. Pero el emperador comprendió las emociones de su esposa y dijo que eso definitivamente no sucederá, ya que el joven nunca se convertirá en el compañero de la princesa. Pero en ese momento la emperatriz habló de Odette von Diesen y preguntó si el emperador estaba seguro de que no quería interferir en su destino. Parece que su padre la obligó a meterse en un buen lío y luego ella informó excitada de que el duque era un asiduo visitante de las casas de juego y de que algo podría haberle ocurrido a Odette von Diesen. El emperador dijo con calma que la única razón por la que se había preocupado por esta familia era por su hermana, y ahora, sin apoyo, probablemente lo estaban pasando mal. Pero en ese momento la emperatriz, dirigiéndose al emperador, declaró que ella también despreciaba al duque con toda su alma, pero que eso no significaba que la hija predilecta de Helena debiera sufrir como su padre, y pidió que el duque echara un vistazo a Odette von Diesen. Entonces la emperatriz sugirió que había que encontrar un hombre digno para la muchacha,
y para ello Bastión Clawitz sería ideal. Y el emperador, señalando excitado la fotografía, preguntó si se refería exactamente a este tipo. Pero la mujer dijo con calma que Bastión Clawitz era un héroe del imperio que había alcanzado una posición elevada a pesar de su baja condición, y que si no ocurría nada en el futuro, Bastión sería ascendido. Y sería digno de casarse con una chica de la familia imperial. Pero el emperador comentó con calma que, fuera cual fuera la posición de Bastión, era uno de los hombres más ricos del imperio, y que no necesitaba casarse con el hijo de Helena, ya que podría haberse visto envuelto en un matrimonio con Lube. La emperatriz declaró tranquilamente que Odette von Diesen era ahora pobre, pero tenía el nombre de un duque con una larga historia. Después informó sonriendo que Odette von Diesen, a pesar de su destino, seguía siendo de la familia imperial y dijo que sería la mejor opción para su hija. Añadió que una vez que el bastión de Clawitz estuviera ocupado por otra chica, la princesa tomaría la decisión correcta. Y le dijo a su marido que él era el emperador, y que podía utilizar a su antojo a un insignificante oficial, para que el emperador protegiera a su hija, la princesa. Y exigió que Bastión Clawitz y Odette von Diesen fueran obligados a casarse. En este mundo el matrimonio es una forma de negocio y así, por ejemplo, tras recibir una enorme herencia de la madre de Bastión, su padre se casó por segunda vez, pero con una mujer de una familia aristocrática. Todo por la oportunidad de adquirir un estatus elevado. Y el padre Bastión Clawitz no era el tipo de hombre que se perdería los beneficios de un nuevo matrimonio, pero Bastión Clawitz no era el tipo de hombre que le perdonaría tal acto. Pero en ese momento se acercó una chica, que le miró sonriente y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían y le preguntó qué pensaba Bastión Clawitz del compromiso de su hermano menor. Era amiga de Bastión Clawitz y la única hija de su padre, el hombre más rico del país. Se llamaba Sandrine de Riviere. Bastión Clawitz sonrió y dijo que la familia de la novia de su hermano era estupenda, pero pensó que como era una mercancía en el mercado matrimonial, cobraría el precio más alto. En este punto Sandrine de Riviere se mostró de acuerdo con las palabras de Bastión Clawitz, pero dijo que aunque el linaje de la novia era ciertamente grande, dudaba que afectara a su interlocutora. Pero Bastión Clawitz la miró y pensó que Sandrine de Riviere se había casado y convertido en condesa. Pero de repente el matrimonio empezó a romperse. Así que se está preparando el proceso de divorcio, y así el próximo año la hija del duque volvería a la familia como si nada hubiera pasado. Así de poderosa era su familia. Pero en ese momento la chica dijo que quería hacer cualquier cosa para cambiar el bajo estatus de Bastión Clawitz en esta sociedad, y que intentaría no cometer ni un solo error. Pero el tipo me dio las gracias y dijo que él también haría todo lo posible. Pero la mujer inclinada advirtió que no debía fiarse de todo el mundo, porque hasta ahora su familia es la mejor candidata, pero el mercado matrimonial puede ser volátil. Pero Sandrine de Riviere se sintió inmediatamente amenazada y culpó al joven, que inmediatamente cambió la cara y dijo con una sonrisa que solo esperaba que Sandrine de Riviere estuviera pronto libre y que solo se trataba de una pequeña instrucción amistosa. Pero Sandrine de Riviere solo observó de mala gana que el chico sonreía hoy más alegremente que de costumbre y le explicó que no era necesario hacerlo cuando hablaba con ella. Pero su mirada se fue a las espaldas del joven, y se dio cuenta de que su madrastra los observaba ahora con enfado, y Sandrine notó que la mujer pronto se sentiría mal por ver al hijo de su marido junto a una chica de una familia famosa. Bastión alabó su comprensión y luego le informó de que le gustaría dejarla. Al final, cuando se marcharon, los aristócratas que les habían estado observando afirmaron que tenían la sensación de que algo pasaba entre Bastión Clawitz y Sandrina, y empezaron a discutir que el próximo matrimonio de esta chica podría ser con Bastión Clawitz. Como resultado, Bastión Clawitz se encontró en la veranda y sus pensamientos volvieron a estar ocupados por la protagonista, y le sorprendió que, a pesar de su destino, la chica no llorara en absoluto. Entonces Bastión Clawitz pensó que, a diferencia de su futuro, el de esta chica ya estaba predeterminado. Pero se preguntó por qué ya había pensado 2 veces en un día en una tontería. Pero en ese momento también salió al balcón María, que miró al tipo y le preguntó por qué estaba aquí. Pero él explicó tranquilamente que quería tomar el aire, porque llevaba demasiado tiempo en el campo de batalla y necesitaba tiempo para acostumbrarse a tales acontecimientos. Y la sorprendida mujer le preguntó si Bastión Clawitz había olvidado cómo casi se ahogó en el mar cuando era niño. Y entonces recordó cómo una vez había huido de una manada de chacales que se habían abalanzado sobre él con ganas de despedazarlo. Y lo único que le separaba de la salvación era el mar, y entonces Bastión Clawitz tuvo que elegir entre saltar al vacío o darse por muerto. Y por supuesto saltó y María observó desde la distancia, y al principio ni siquiera se dio cuenta de qué tipo de persona era la que había decidido saltar desde aquel lugar, porque podía considerarse un suicidio. Sus pupilas se entrecerraron horrorizadas al ver que Bastión estaba ahora en el agua.
Al final, mientras se curaban las heridas de Bastión Clausewitz, una descontenta María trataba con el profesor e intentaba averiguar cómo había estado siguiendo al chico, qué le había pasado. Pero el agitado hombre confesó que el caballo había desmontado y huido con el joven caballero y que estaba haciendo todo lo posible por encontrarlo. Pero María no se inmutó y continuó regañando al profesor: no entiendo cómo aparecieron chacales en ese lugar, fue una irresponsabilidad ni siquiera revisar la zona antes de dar una clase. Y María exigió que se iniciara una investigación porque la situación no puede acabar así y el profesor no debe quedar impune. Pero el padre de Bastión Clausewitz se acerca y tranquiliza a María, explicándole que solo fue un accidente. Pero María le pregunta a regañadientes si su hermano está realmente intentando hacer la vista gorda ante el hecho de que su hijo estuvo a punto de resultar herido. Pero explicó que olvidarían todo el incidente en cuanto se despidiera al profesor responsable del mismo. Entonces se acercó a Bastión Clausewitz y le preguntó si estaba bien, y luego afirmó que tenía una suerte increíble de haber sobrevivido. Mirando esta foto, María solo entendió una cosa: que su hermano definitivamente no era el mismo, porque no quería notar todas las heridas que había en el cuerpo del Bastión, y se lo atribuyó todo a los chacales. Pero las heridas parecían haber sido infligidas más de un día. Y entonces María se dio cuenta de que no podía dejar que el niño se quedara en la misma casa con ese hombre, así que María tomó una valiente decisión. Luego contactó deliberadamente con los parientes maternos de Bastión Clausewitz. Y una semana después fue acogido por sus familiares. Incluso si el propio Jeff quería sacar a su hijo. María no se arrepentía de lo que había hecho y ahora que miraba al chico se daba cuenta de que solo podría vengarse si sobrevivía. Y por lo tanto dijo que no le gustaba la mujer divorciada con la que había estado en contacto, y admitió que podría haber sacado conclusiones precipitadas sobre ella. Pero aún así no podía negar que esta chica tenía todas las cualidades adecuadas para lograr el objetivo de Bastión. Y si ponía sus esperanzas en la familia de esa señora en particular, sería sin duda un duro golpe para el padre Bastión Clausewitz. Y entonces el tío se limitó a dar las gracias a su tía por entenderlo. Pero María dijo que Bastión Clausewitz no debía descartar a todas las demás candidatas a novia, pues las chicas deben compararse constantemente entre sí. Y entonces Bastión Clausewitz, pensando en estas palabras, prometió que recordaría tal instrucción. Al final, un poco más tarde, la protagonista se sentó con su invitada, quien admitió que Elena era muy parecida al duque, el padre de la protagonista, pero la mujer se alegró de que Elena, a pesar de su comportamiento, fuera capaz de criar dignamente a Odette von Diesen. Después recordó que el solo aspecto de la princesa había avergonzado en su día a todo el imperio, ya que todos a su alrededor tenían que reconocer su superioridad. Era la esposa de un conde y también la prima del anterior emperador. Finalmente la condesa preguntó dónde estaba el duque y entonces Odette von Diesen confesó incómodamente que su padre probablemente volvería muy tarde, ya que había terminado sus estudios. Pero de repente la mujer confesó que se alegraba de la noticia porque no quería ver a un hombre tan patético. Y entonces Odette von Diesen adivinó de inmediato que la mujer había acudido a ella, y entonces la condesa puso la copa sobre la mesa y dijo que había oído el rumor de que la familia imperial iba a presentarle a su futuro novio. Y al oír esto la muchacha se levantó de su asiento, olvidando sus modales, pues no había esperado algo así. Y entonces la condesa anunció tranquilamente que deseaba empezar por lo principal, a saber que su majestad el emperador deseaba casarla, lo que significaba que iba a casarse con Bastión Clausewitz. Y entonces la sorprendida muchacha solo trató de comprender cuál era el motivo de tan repentina decisión del emperador. Y la condesa explicó que la hija mayor del emperador, Isabel, también estaba enamorada de Bastión Clausewitz, pero que este era un hombre común de baja cuna y no podía ser compatible con la princesa. Y entonces Odette von Diesen se sentó tranquilamente en su asiento y dijo que su majestad el emperador planeaba aprovecharse de ella. Y la condesa solo se alegró porque la protagonista no era tonta, y explicó que la princesa se casará y empezará a pensar en su futuro y dejará de alimentar el amor por el joven. Y además toda la alta sociedad era consciente de que el propio Bastión no alberga ningún sentimiento afectivo por la princesa y el protagonista tuvo mucha suerte. Tras lo cual la condesa reflexionó que incluso sin títulos, Bastión Clausewitz y su familia eran muy honorables, y que alguna vez habían iniciado su andadura en la dirección de empresas. Y ahora eran multimillonarios apodados reyes del imperio ferroviario. Y aunque no son de ascendencia noble, sin embargo, el actual jefe, al haberse casado por segunda vez con una dama noble, ha ganado estatus. Y pudo acercarse a la élite al convertirse en miembro de la alta sociedad, exceptuando a su hijo y al hijo de su primer matrimonio. En el primogénito de su padre, ninguno de sus parientes maternos era aristócrata.
Sin embargo, se rumoreaba que la familia de su madre era adinerada y que su negocio se había construido a partir de un único comerciante de sudaderas que había montado su propio negocio a base de años de trabajo. E incluso se rumoreaba que había sumas aún más impresionantes escondidas en algún lugar. Por ello, el chico se encontró una vez entre la nobleza y fue apodado el nieto de un chatarrero de la alta sociedad. Sin embargo, era evidente que Odette von Diesen lo ignoraba, por lo que la condesa le informó tranquilamente de que Bastión Clausewitz era el candidato perfecto para su prometido. Aunque no podría convertirse en el heredero de la familia debido a desavenencias con su padre, seguía siendo un oficial de la marina, apodado el héroe del imperio. Y si un día un tipo sonríe al acto de que le asciendan a almirante y admitan que nadie se convertiría de buen grado en marido de la protagonista por culpa de su padre. Odette von Diesen, tras oír todo esto, pidió a la condesa que transmitiera su respuesta al emperador, pero la condesa le hizo notar que no se trataba en absoluto de una petición, sino de una orden. Y entonces no pudo soportarlo y gritó que no iba a seguir semejante absurdo. Pero la condesa replicó a gritos y le dijo a la protagonista que tenía que hacerlo porque era hija del duque y de la princesa Helena, y entonces Odette von Diesen se dio cuenta por fin de que estaba pagando por los pecados de sus padres. Por fin, la condesa se levantó de su asiento y dijo que le parecía una magnífica oportunidad, pues Odette no podría encontrar un marido mejor que este. Y confesó que Odette von Diesen no había sido criada por los mejores padres y que había pensado en casarse, pero que no podía ser criada el resto de su vida y cuidar de su padre para siempre. Tras lo cual preguntó dónde se había evaporado toda la confianza de la protagonista y le aconsejó que se arriesgara al menos una vez. Y entonces tal vez a Bastión Clausewitz le guste la protagonista y se enamore de ella después de todo. Bastión se encontraba ya en su casa, donde fue abordado por el mayordomo, quien le comunicó que la cena a la que había ido se había retrasado. Pero Bastión nos informó con calma de que todo el mundo estaba centrado en la política en ese momento. Y esta era una oportunidad para mantener relaciones amistosas. Y como pensaba llevar el uniforme durante los próximos años, lo necesitaba. Pero el mayordomo declaró que debía de ser muy pesado. Entonces recordó que el muchacho había recibido una carta de Lady Odette von Diesen, pero solo se preguntaba de qué se trataba. Y el mayordomo dijo tranquilamente que era la sobrina del emperador. Entonces el mayordomo hizo una reverencia y dijo que había dejado el sobre en la mesa. Entonces Bastión Clausewitz le despidió. Y entonces pensó que según la etiqueta de los aristócratas, de las casas de alto rango, el primero está obligado a ponerse en contacto con la persona adecuada, pero tenía la esperanza de que la chica no hiciera algo así. Y no está contento con esto de la boda. Al final recordó que hacía unos días había acudido a su comandante, quien le dijo que quería entregarle la voluntad del monarca. Y le informó de que el emperador le consideraba un amigo íntimo, por lo que le otorgó este encargo. Era marqués y almirante de la Armada. Y el almirante preguntó si Bastión Clausewitz conocía la historia del exilio de la hermana menor del emperador, la princesa Helena. Y añadió que Su Alteza iba a presentar formalmente a Bastión a la hija de la antigua princesa, y que Su Majestad deseaba casar al muchacho con su sobrina. Y luego se acordó de ello. El chico solo pensó infelizmente en el hecho de que era realmente ridículo y tal decisión estaba claramente relacionada con la princesa Isabel, que estaba enamorada de él. Pero al repasar la carta Bastión Clausewitz se dio cuenta de que ni siquiera el propio emperador podía obligar al hijo de su propia hermana a casarse, pero nada pudo con los rumores de una boda inminente. Así que todo lo que Bastión Clausewitz podía hacer ahora era mostrar favor para preservar el buen nombre del gobernante. En ese momento el chico cogió la carta y leyó el nombre de la protagonista. Su nombre completo era Odette Therese Maria Lore Charlotte von Diesen. Después confesó que sorprendentemente el nombre de la chica le intrigaba. Al final, un poco más tarde Tira informó de que el personaje principal recibió una carta, que está sobre la mesa y luego leerlo la chica se enteró de que Bastión acordó reunirse con Odette von Diesen y reservó un lugar en el hotel y propuso reunirse el miércoles a las 2 de la tarde. Y tras leer esta carta, Odette von Diesen pensó que había algo muy grosero porque, por un lado, la carta era una educada historia sobre sí misma, pero al final Bastión ni siquiera escribía su nombre completo. Entonces Odette von Diesen se preguntó qué clase de persona era realmente ese Bastión, pero la carta de respuesta no despertó ningún sentimiento positivo en su mente. Recordó la conversación con la condesa y pensó en que, aunque fuera una orden, no podría resistirse a la voluntad del emperador porque estaba en juego su asignación y por tanto su supervivencia. Y mirando el vestido, pensó que nunca había pensado que llevaría el vestido que su madre había heredado. Y la muchacha prometió que conocería a su majestad en el baile, que iría a palacio y hablaría seriamente con él. En ese momento Lucas von Jewell no era feliz pensando en cómo debía hacer todo ese trabajo, porque lo enviaban al cuartel general a ocuparse del papeleo y, por lo tanto,
No entendía en absoluto por qué lo educaban en una escuela militar y le parecía que era demasiado cruel. Pero Bastión Clawitz salió y miró a Lucas von Jewell con una sonrisa y le dijo que si tanto le disgustaba el trabajo, podía volver a solicitar un empleo en un buque militar. Pero el descontento Lucas von Jewell solo comentó que su padre le castigaría después de semejante acto. Había prometido a Bastión Clawitz que siempre estaría a su lado. Después Lucas von Jewell recordó que a Bastión también le había caído muy bien su padre, y que al hombre le gustaría volver a tomar una copa juntos, y Bastión dijo sonriendo que tal invitación era un gran honor para él. Lucas von Jewell explicó que no bromeaba y pensó que Bastión Clawitz había nacido literalmente para complacer a gente así y se preguntó cuál era el secreto de aquel tipo, pero este sonrió y pensó que no era más que un sabueso que custodiaba a su hijo. Y por eso siempre fue útil al padre de este niño, porque una vez el niño fue golpeado cuando aún era un bebé y acosado por Lucas von Jewell por ser lo suficientemente débil para su familia. Así que se burlaban de él y le decían que era hijo adoptivo, porque su padre era oficial de la Marina y todos en su familia tenían ese rango. Pero en ese momento apareció de la nada Bastión Clawitz, que agarró al tipo y le dijo que el agresor estaba hablando demasiado. Y luego lo dejó inconsciente de un puñetazo. Al momento siguiente se le echó encima otro tipo, y al joven no le costó gran trabajo vérselas con él, y Lucas von Jewell lo observó con admiración. Entonces, cuando la lucha había terminado, Lucas von Jewell siguió Bastión Clawitz preguntó por su nombre. Luego se presentó en respuesta, y al mirar a su alrededor lo único que pensó Bastión Clawitz fue que el muchacho era el hijo débil de voluntad del conde, pero que había sido una bendición para él. Como su amistad con tal familia fue el comienzo de la creación de las conexiones necesarias y gracias a esto su posición y autoridad en la Marina aumentó aún más, y esto es un nivel bastante bueno para un simple sabueso. Al final, Lucas von Jewell se preguntó si había llegado el momento de conocer a aquella chica y se preguntó qué pasaría después con el Bastión, pues planeaba casarse con otra chica el año que viene. Pero Bastión dijo que quería ocuparse primero del primer problema y luego del segundo, porque desgraciadamente no podría ignorar la orden del emperador. Pero Lucas von Jewell observó que con tal matrimonio podría negarse de inmediato a ser atado, pues casarse con una muchacha de sangre imperial difícilmente podría desearlo incluso un enemigo. Y entonces Bastión Clawitz aceptó, pensando que la princesa Isabel pronto se casaría con el príncipe heredero del reino y abandonaría el imperio, y hasta entonces tendría que aguantar este compromiso idiota. Y ahora la sumisión era la mejor opción ya que el emperador ya no interferiría. Y luego se divorciaría y se casaría con Sandrine de Riviere, que ya estaba divorciada, pues ni siquiera la voluntad del monarca podía cambiar sus planes. Por lo tanto, hubiera deseado que Lady Odette von Diesen no hubiera resultado ser una tonta. Al final, y la protagonista se sentó a esperar al chico y pensó en el hecho de que el momento de la reunión ya ha llegado, pero Bastión Clawitz no apareció, por lo que pensó en el hecho de que tal vez él no vendrá, y se dio cuenta de que no se sentía bien desde que recibió la carta. Pero al momento siguiente oyó ruido y al volverse vio al camarero saludando a Bastión, que había entrado, y en ese momento la sorprendida protagonista miró al tipo que tenía delante y no podía creer que fuera la misma persona, a quien conoció en una casa de juego y no podía creer que fuera un héroe del imperio y también su prometido. Pero Bastión estaba locamente sorprendido, tanto que se volvió hacia el camarero y le pidió que comprobara de nuevo su reserva. Porque tenía dudas. El camarero le explicó tranquilamente que esa era la mesa que había reservado, y que la señora llevaba una hora esperándole. Y entonces Bastión Clawitz recordó inmediatamente a aquel duque vagabundo que le había asegurado que su hija era de sangre imperial. Y si lo que había dicho era cierto, la chica que vio esa noche estaba justo delante de él. Y fue a ella a quien ganó. Bastión Clawitz se calmó por fin, se quitó el tocado y saludó a la chica, afirmando que no era la primera vez que se veían. En cuanto se sentó, Odette von Diesen le preguntó desde cuándo sabía quién era, pero él le informó tranquilamente de que ni siquiera su imaginación podía imaginar semejante cuadro, pues no podía imaginar que la hija del duque, perdida en una casa de juego, resultaría ser la sobrina del mismísimo emperador. Y entonces Odette von Diesen se dio cuenta de que en el momento en que sus miradas se cruzaron, comprendió que Bastión Clawitz la despreciaba con toda su alma y no tenía ninguna intención de someterse a la voluntad del emperador. Sin embargo, no era el único preocupado por este problema. Entonces la muchacha declaró que deseaba que Bastión fuera a ver al emperador y le dijera que no le gustaba y exigió que se anulara el compromiso. Pero Bastión se limitó a poner tranquilamente la taza sobre la mesa y a decir que eso no entraba en sus planes y que, por tanto, no haría algo así. Tras lo cual Bastión Clawitz reflexionó que la situación era exactamente la misma que aquella noche. Y en lugar de oración y súplica, fue amonestado como un niño que se porta mal. Y resulta que cuando un hombre no tenía poder, utilizaba su ascendencia como lo único que le quedaba.
Y entonces Bastión preguntó sonriente si la protagonista sabía de los rumores que corrían en torno a su familia, y afirmó que debería entender por qué estaba aquí. Pero el descontento protagonista exigió al tipo que dejara de alargar la conversación y se limitara a decir lo que quería decir. Pero confesó con calma que ahora hace lo que sea para permanecer leal al emperador. Y disgustó a Odette von Diesen oír algo así. Inquirió, ¿de verdad va a aceptar el muchacho un compromiso tan absolutamente estúpido? Pero Bastión dijo que por desgracia, la protagonista no se casará y la obra terminará el mismo día en que se case la princesa Isabelle. Y entonces la sorprendida Odette von Diesen preguntó, ¿tenía que ser todo desde el principio un engaño a la familia imperial? Y entonces Bastión Clausewitz especificó que solo interpretarían a amantes que iban a casarse cuando el emperador quisiera. Y afirmó que como Odette von Diesen ya había notado, él era un militar, y su majestad era el gobernante de todo un país, y si un hombre como el emperador le daba una orden, él la cumpliría. Y entonces Odette von Diesen pensó que todo esto era solo para proteger a la princesa y que si no lo supiera, tampoco habría venido hoy, pero eso no cambiaba nada. Y así está segura, mirando inquisitivamente al muchacho, ¿no le importaba en absoluto lo bajo que caería a los ojos de la sociedad después de semejante engaño? Pero Bastión dijo que no le importaba en absoluto, ya que ni siquiera era un aristócrata. Y recomendó a Odette von Diesen que diera el primer paso en la realización de este plan, porque para el emperador la opinión de su querida sobrina es mucho más valiosa que la sugerencia de un oficial ordinario. Al final se hizo el silencio entre ellos, y entonces Bastión Clausewitz pensó que si hubiera podido renunciar al compromiso desde el principio, lo habría hecho. Pero esta chica también tenía algún propósito por el que había acudido a su cita, pero después pensó que estaba perdiendo el tiempo en su compañía. Estaba a punto de marcharse, pero Odette von Diesen se levantó, le pidió que se detuviera y le entregó un sobre. Bastión Clausewitz le preguntó si quería devolverle el dinero del té, y la muchacha respondió resueltamente que no había venido en principio porque fuera a tomar el té a costa de otro. Y cuando Bastión Clausewitz oyó esto, solo se rió literalmente creyendo lo que había oído, y luego dijo que no lo había necesitado. Y se dio la vuelta para marcharse y sugirió al protagonista que le diera el dinero al duque para que su hija no tuviera que volver a ir a una casa de juego. Y miró a Odette y le confesó que había tenido una suerte increíble de que él hubiera sido el ganador aquel día, pero que la próxima vez su suerte podría volverse en su contra y que debía recordarlo. Y al mirar al Bastión que se marchaba, a Odette von Diesen se dio cuenta de que aquel hombre la despreciaba y sin embargo cumplía de buen grado las órdenes de su majestad, lo que significaba que hasta que la princesa abandonara el país tendrían que fingir ser amantes. Y tal solución habría sido sin duda un éxito, pero Odette von Diesen no se dio cuenta de lo que haría cuando todo hubiera terminado. Al final volvieron a casa y la protagonista solo pensaba en que ese día era el peor para ella, y que no querría ver a ese hombre, pero por mucho que pensara no había otra manera. Pero al momento siguiente oyó unos gritos y subió las escaleras corriendo excitada, dándose cuenta de que los gritos procedían del piso. Pero cuando abrí la puerta, vi al duque y a Taire discutiendo. Y la chica le gritó al hombre explicándole que era la reserva intocable de ella y del protagonista y que el duque no podía quitársela. Y en ese momento un hombre se acercó a la chica y se balanceó para quitársela de encima, y la llamó con todo tipo de palabras desagradables. Al ver esto, la protagonista se acercó inmediatamente para cubrir a su hermana y el golpe le dio en la cara. Y entonces, mientras el duque se retiraba, Odette von Diesen comenzó a preguntarle excitadamente a Tira si estaba bien. Y el aterrorizado duque que miraba no entendía tal acto por parte de Odette von Diesen. Pero en ese momento le miró con severidad y le dijo que si el hombre volvía a golpear a su hermana, se le acabaría la paciencia. En cuyo caso el peor sueño del duque se hará realidad. Pero el duque preguntó con tristeza si Odette von Diesen era tan atrevida como para amenazar a su propio padre. Pero ella le informó tranquilamente de que cuando ella se fuera no habría ningún pago por parte de la familia imperial, y el conde debería haberlo recordado bien. Y entonces el hombre se dio la vuelta y se alejó, llamando finalmente bastarda a su hija y cerrando la puerta a cal y canto. Y entonces Odette von Diesen se dio cuenta de que ella era la debilidad de su padre, pues mientras le llegara dinero como miembro de la dinastía reinante, él no podía hacer nada. Y la protagonista no quería perder a su hermana aunque tuvieran madres diferentes. Y tampoco quería perder lo que tanto les había costado conseguir, por lo que Odette von Diesen se dio cuenta de que tenía que ser fuerte para proteger lo que tanto apreciaba. Y debía soportarlo todo, y prometió que soportaría tanto la actuación de su padre como la de la princesa. Finalmente Bastión regresó a casa, y entonces el mayordomo corrió emocionado hacia él para contarle la gran noticia. Tenía una invitación para la fiesta de cumpleaños de su majestad y decía que Bastión Clausewitz iría a palacio como invitado, e incluso la difunta madre de Bastión Clausewitz estaría llorando de alegría al oír tal cosa.
Bastión Clawitz miró a su fiel sirviente con una sonrisa y pensó en el hecho de que aparentemente esta invitación no era de la emperatriz, sino directamente del emperador, que quería comprobar el compromiso. Pero cuando miró la invitación, admitió que era una recompensa bastante atractiva. Pero en el momento siguiente tuvo un flashback con el protagonista, y entonces Bastión Clawitz pensó que le gustaría saber con qué traje iría la chica al baile. Al final, un poco más tarde, el padre Bastión Clawitz iba en su carruaje y se fijó en un carruaje que circulaba cerca de él y se dio cuenta de que en él viajaba otro duque. Entonces el hombre sonrió y pensó que hoy tenía mucha suerte de poder conocer al aristócrata más respetado del imperio. En ese momento se le acercó Franz Clawitz, hermano de Bastión Clawitz, que le preguntó de qué hablaba su padre. Y entonces el hombre explicó que estaba hablando del duque y el tipo incluso tuvo el honor de estudiar con el tipo y aparentemente no se hizo amigo de él. Pero Franz Clawitz explicó tranquilamente a su padre que no estaba obligado a hacerse amigo de nadie, sobre todo porque un hombre como Matthias von Erhard no estaría en contacto con él. Sobre todo porque tenían años de matrícula diferentes. Pero en ese momento el hombre contrariado solo pensaba en cuánto dinero y esfuerzo se había gastado para que su hijo entrara en una escuela prestigiosa y Franz Clawitz tuviera buenas notas, pero esa era su única ventaja. Y no podía entrar en el mundo de los hombres, donde se perseguían nociones tan inútiles como el arte y la filosofía, y eso le irritaba sobremanera. Pero en ese momento se le acercó su esposa, que le informó de que la hija del duque Odette von Diesen también iba a asistir al baile esta noche. Y al oír esto el hombre dijo con indisimulado disgusto que el padre de Odette von Diesen era un aristócrata que se encontraba en una situación terrible, tanto que solo podía mendigar. Pero su esposa le informó sonriente de que aquel hombre se había casado con una noble dama, pariente de su majestad, y pensó que Bastión Clawitz también llevaba mucho tiempo sin desposarse. Y pensando en esto, Jeffrey dijo que sencillamente no sabía si merecía la pena asociar a su hijo con una muchacha de semejante familia. De hecho, esta familia solo fue aceptada por la alta sociedad gracias a los esfuerzos del vizconde Oswald. Sin embargo, esto solo se aplicó al marido de la esposa y a su hijo común, y el Bastión Clawitz, nacido más bajo, no entró en la lista. Por eso a la aristócrata le disgustaba pensar que a pesar de semejante posición, el piojoso de Bastión Clawitz consiguiera ascender muy rápidamente en su carrera. Y le recordaba mucho a ella cuando quería meterle mano a Jeff, pues una vez incluso tuvo que quitarse de en medio a la entrometida exmujer de su marido. En ese momento se le acercó Franz Clawitz, quien le informó de que el matrimonio de Bastión Clawitz sería una desgracia, pues en ese caso esta mujer también tendría que convertirse en miembro de su familia. Pero la madre se limitó a sonreír tranquilamente e informó a su hijo de que, fuera quien fuera la novia Bastión Clawitz, no tendría nada que ver con su familia, porque a los 12 años, en cuanto el chico salía de casa vivía con los parientes de su madre, por lo que cualquier parentesco quedaba descartado. Después, Jeff se unió a la conversación y dijo que Franz Clawitz solo debía pensar en su futuro. Además, Bastión Clawitz también estaría en el baile esta noche, por lo que Franz Clawitz tenía que demostrar lo que realmente representaba el verdadero heredero de su familia. En la sala de banquetes del Palacio Imperial, cada uno de los aristócratas tomó asiento junto a los demás. Pero Franz Clawitz no encontraba dónde sentarse y reflexionaba sobre el hecho de que pensaba que su hermano vendría a verle, pero Bastión Clawitz era, como siempre, demasiado egoísta e incluso llegó antes de que empezara el baile. Entonces Franz Clawitz miró a su hermano y se dio cuenta de que Bastión Clawitz se parecía mucho a una bestia que cazaba a la gente con la esperanza de comerse un trozo de carne. Y pensó sonriendo que Bastión Clawitz debía de haberse dado cuenta de que toda la sociedad notaría pronto la diferencia entre ellos. Al momento siguiente, en lugar de su reconocimiento general, Franz Clawitz vio a todos los demás aristócratas discutiendo algo animadamente con su hermano. Y no podía creer que no solo los aristócratas sino también los miembros de la familia imperial conocieran al tipo. Y de pronto, la voz de otra noble que miró a Bastión dijo que, al parecer, conocía al duque Matthew von Erhard y que su prometida era la prometida de Franz Clawitz, ella von Klein. Y entonces Franz Clawitz se volvió hacia su hermano y vio que ahora sí saludaba al duque. Entonces Bastión Clawitz se fijó en su hermano y se acercó a saludarle, y también saludó cortésmente a su prometida. Y la muchacha saludó al joven con una sonrisa y le dijo que era muy raro para ella verle en palacio. Pero Franz Clawitz no se aguantó las ganas de hablar, preguntó cómo se sentía el chico al estar por primera vez en el palacio y estaba claro que intentaba burlarse de Bastión Clawitz. Pero en lugar de enfadarse, el chico solo sonrió y dijo que lo que había visto le había dado ganas de hacer todo lo posible para disfrutar de este honor el resto de su vida, como había hecho Franz Clawitz. Y entonces el chico contrariado se dio cuenta inmediatamente de que su hermano solo se estaba burlando de él y ya estaba pensando en su respuesta para humillar al joven.
Pero al momento siguiente se anunció a Odette von Diesen y Franz Clausewitz se volvió hacia la puerta, pensando que ahora por fin aparecería la posible novia de su engreído hermano mayor, lo que estropearía su primer baile en palacio. Pero cuando la puerta se abrió, el tipo literalmente no podía creer lo que veía, porque se suponía que esta chica era muy mala. Pero se sorprendió al admitir que Odette von Diesen era increíblemente hermosa, tanto que le costaba respirar al mirarla. Y entonces Bastión Clausewitz, sin prestar ya atención a su hermano, se dirigió directamente hacia la muchacha y le tendió la mano para saludar a Lady Odette von Diesen. Pasó el tiempo y empezó el primer baile y entonces Franz, a pesar de que estaba bailando con su novia, no podía apartar los ojos de su hermano, que ahora sostenía a Odette von Diesen en brazos. Y al ver esta foto, todo el mundo pudo ver que parecían una pareja realmente encantadora. Y en ese momento Bastión Clausewitz dijo que sus preocupaciones habían sido en vano cuando pensó que la chica no aparecería en el baile. Pero afirmó con calma que la orden del emperador también era de gran importancia para ella. Y oyó hablar de algo así. Bastión Clausewitz le dirigió una mirada socarrona y le preguntó si la chica estaría dispuesta a participar en su pequeño juego. Y entonces pensé en el hecho de que después de esta noche la reputación de esta chica estaría irrevocablemente arruinada, y aunque ella lo sabía, vino de todos modos. Y se preguntó si el emperador tendría algo para ella. Y al acercarme y escrutar su rostro, me di cuenta de que ahora ambos se estaban utilizando mutuamente. Por lo que susurró que si la muchacha aceptaba su propuesta, debían honrar a su majestad mostrando alegría por su futuro compromiso. Al final, poco antes de que la protagonista llegara a palacio, caminaba junto a la condesa, quien le dijo a Odette von Diesen que no debía olvidar que su futuro y el de su familia dependían del día de hoy. Pero ella me informó tranquilamente que era muy consciente de ello y que haría lo que su majestad deseara. Pero a cambio le pidió que cumpliera su promesa y hablara con el emperador. Porque si el compromiso no seguía adelante, no quería quedarse de repente sin asignación. Pero la condesa dijo con calma que el emperador era un hombre frío, pero no actuaba tan bajo. Y cuando Isabella abandonara sus fantasías y entrara en razón, Odette von Diesen podría conseguir lo que quería. Y al oírlo el protagonista hizo una pequeña reverencia agradecido y siguió adelante. Lo único en lo que podía pensar la condesa era que la niña era, en efecto, una niña infeliz, y que ahora estaba tranquila, pero al final Odette von Diesen sería engullida por un mundo extraño. Y aunque la condesa la había llevado al baile con ella, sintió como si Odette von Diesen se hubiera vendido. Al final, la chica que pasaba por allí se fijó en un hermoso cuadro del jardín imperial, y al mirarlo pensó en el hecho de que su madre le había descrito un cuadro así. Cada vez que le hablaba del palacio, había admiración. Pero estas conversaciones siempre acababan en lágrimas, por lo que Odette von Diesen siempre se preguntaba si su madre habría hecho lo mismo de haber sabido cómo acabaría. Por un hombre como su padre, Elena tuvo que traicionar no solo a su país, sino a su propia familia. Pero Odette von Diesen se dio cuenta de que si una mujer tomaba la decisión equivocada, lo único que podía hacer era aceptarlo en silencio. Sin embargo, incluso a pesar de esto, Elena estaba constantemente en sus sueños porque una vez enamorada era imposible volver todo atrás. Y aunque los sentimientos ya se hubieran agotado y así Odette von Diesen se diera cuenta de que Elena había vuelto a la vida como un viajero en el desierto encantado por un espejismo y siempre sediento. Cuando Odette von Diesen entró en la sala, se dio cuenta de que no tenía intención de llevar una existencia así, pues la vida era preciosa y ella sabía que el dinero era la base importante de la vida. Y no pensaba perseguir riquezas vendiendo su honor y su orgullo a cualquiera que lo quisiera. Porque en la sociedad secular, el honor y el orgullo no son lo menos importante. Así que Odette von Diesen estaba decidida a que siguiera siendo así. Y mirando el bastión de Clausewitz frente a ella se dio cuenta de que su futuro subsidio dependía de este tipo, por lo que no podía negarse a pesar de que sabía que su oponente la despreciaba. Y finalmente y ahora se inclinó para decir que si Odette von Diesen aceptaba su propuesta, debían satisfacer a su majestad mostrando alegría por su futuro compromiso. Y al oír esto la protagonista cerró inmediatamente los ojos y se sonrojó mucho preparándose para el beso. Pero el tipo se limitó a decirle tranquilamente que no le aconsejaba que descuidara la actuación, porque había un espectador muy importante viendo la representación. Y entonces Odette von Diesen miró y vio que la princesa Isabelle estaba allí de pie. Y en ese momento el tipo se dio cuenta de que Odette von Diesen llevaba un vestido muy exquisito con joyas, pero ella se quedó callada agradeciéndole el elogio, sin entender por qué le decía algo así. Pero Bastión Clausewitz me informó tranquilamente de que la chica probablemente tendría que devolverlo todo después. Y entonces pensó con tristeza en lo que había oído antes, que Bastión Clausewitz se había convertido en oficial tras graduarse en un prestigioso colegio y escuela militar, habiendo recibido una educación mejor que la de cualquier aristócrata. Hablara como hablara era locamente maleducado, pero ella pensó que tal vez lo había hecho a propósito,
porque en la casa de juego había conseguido insultarla hasta el corazón haciéndole quitarse el velo. Por lo que la protagonista pensó que, como no tenía nada más que ocultar, estaría más decidida. Así que miró al tipo directamente a los ojos y le dijo que le devolvería el traje, ya que solo era un préstamo de una noche. Y pidió a Bastión Clawitz que no se preocupara tanto. Al fin y al cabo, tenía ahorros suficientes para comprarse algo similar por su cuenta. Y entonces el reflexivo Bastión Clawitz afirmó que la chica que tenía delante era, al parecer, mucho más rica de lo que él se había imaginado. Pero la protagonista dijo sonriendo que todo se debía a la preocupación de Bastión Clawitz, porque no había aceptado antes su pago por el té, así que gracias a su generosidad, ella no tenía que preocuparse por nada. Pero en ese momento el grupo miró a la chica y notó que Odette von Diesen sonreía por primera vez desde que se conocían. Pero solo comentó de mala gana que era solo para el público. Y entonces Bastión dijo sonriendo que se alegraba de que el dinero que la chica había ahorrado se gastara en algo más valioso que las apuestas del duque. Pero Odette von Diesen explicó con calma que solo tenía el dinero gracias a Bastión Clawitz, así que no debía gastárselo en sí misma como agradecimiento. Pero en ese momento el tipo se ofreció a invitar a la protagonista a una cena gourmet para que ahorrara aún más. Pero ella se negó porque semejante suma sería una carga para ella. Y el muchacho preguntó, ¿se parece tanto a alguien capaz de vender a una noble dama por falta de pago? Pero Odette von Diesen se limitó a decir sonriendo que había dejado de confiar en él después de su primer encuentro y entonces, mirando a su alrededor, Bastión Clawitz se dio cuenta de que todos los aristócratas eran muy testarudos. Pero esta chica era incorregible, y podía superar a cualquiera y era imparable. Pero al momento siguiente se oyó un ruido y cuando el baile se detuvo, todos los aristócratas se volvieron al oírlo y se dieron cuenta de que la princesa Isabel caminaba hacia allí, que estaba loco y luego todos los aristócratas se dieron cuenta de que la chica probablemente había bebido demasiado y pensaron que debían llamar a alguien inmediatamente. Pero al final pasó por delante de todos los demás aristócratas y al acercarse, la protagonista le dio una bofetada y le dijo que Odette von Diesen debería haberse alejado de su Bastión Clawitz y la llamó golfa. Como consecuencia, Isabella había visto el baile poco antes y pensó que su madre solo le había permitido participar en él para que viera la foto y se sintiera herida y dejara marchar a Bastión. Isabella se dio cuenta de que llevaba 6 años admirándole y por eso no se atrevía a ser tan leal al emperador. E incluso bailó con una chica que no le gustaba y le miró y se dio cuenta de que era un héroe de guerra de baja cuna y a su lado estaba la hija de una princesa rechazada. Y esta ridícula unión era una vergüenza para la sociedad, por lo que Isabella decidió que en el momento en que todo el mundo se escandalizara por su pareja ella arruinaría su boda. Pero con lágrimas en los ojos no entendía por qué Bastión Clawitz seguía acatando absurdamente semejante orden. Y pensé en el hecho de que aparentemente el joven era muy infeliz, pero ella sabía la verdad y lo amaba. Así que decidí intervenir y me pregunté si el joven estaría dispuesto a sacrificarse para estar con ella. Y pensó que no era más que un imprudente soldado leal que se obligaba a mirar a la cara a la protagonista y a bailar con ella. Tras lo cual pensó con desdicha que el chico había decidido olvidarse de ella solo porque sus padres estaban en contra de tener una relación con alguien de bajo estatus. Y supo que la chica que ahora estaba junto a Bastión Clawitz no tenía ni idea de lo que pasaba por su mente y que no era más que una marioneta, dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Y así, golpeando a la chica con tal fuerza que sus joyas se hicieron añicos, Isabella le gritó diciéndole que sabía perfectamente que la protagonista estaba con Bastión solo para cambiar su posición en la sociedad y la llamó vil. Pero en ese momento, al ver a la princesa descontenta que no va a parar el tipo cerrado, el propio protagonista exigió a Isabella que se calmara. Pero la princesa le gritó al joven que la chica que tenía al lado solo quería dinero y no era mejor que cualquier cortesana. Y luego mirando a la princesa todo lo que los personajes principales pensó que esta chica fue golpeado por el amor no correspondido y los celos, por lo que trata de humillarla con tales palabras. Pero esta princesa no puede ni imaginarse qué clase de vida ha vivido antes, así que sabe exactamente cómo salvar las apariencias. Odette von Diesen se dio cuenta de que si no abría su corazón a nadie, no le haría daño, y solo lo hizo porque era un decreto imperial. Pero en el momento siguiente el hecho de que la protagonista estuviera recogiendo joyas no pasó desapercibido para la princesa y entonces gritó, informando a Bastión Clawitz de que incluso ahora la chica no está haciendo otra cosa que sus joyas. Y se preguntaba si las joyas pertenecían a la protagonista. Y trató de averiguar cómo podía ser tan codiciosa. Pero en lugar de reaccionar de algún modo a sus palabras, el protagonista se limitó a mirar a la chica con calma. E ignorándola, se volvió hacia el criado y le pidió que le guardara las piedras hasta el final del baile. Pero Isabella, incapaz de soportarlo, se volvió hacia la protagonista preguntándose cómo se atrevía a ignorarla en primer lugar.
Pero al momento siguiente, mientras quería acercarse a Odette von Diesen, un hombre le cerró el paso con la mano y le explicó a la princesa Isabel que estaba borracha. Pero mirando la cara del joven, la princesa Isabella pensó que tenía una mirada muy triste que hablaba por sí sola y eso significaba que sus sentimientos eran mutuos. Así que se acercó al tipo y le abrazó con fuerza y le dijo que quería mucho a Bastión, pero él solo pensó a regañadientes en el hecho de que la princesa tenía un olor nauseabundo a alcohol y le pidió que se calmara. Pero todo esto no pasó desapercibido para el emperador y la emperatriz y entonces no se escandalizaron al ver algo así. Y la emperatriz empezó a desmayarse. Y entonces la mujer de Jeff miró a su marido y se preguntó si les afectarían las consecuencias que se derivarían del suceso. El resto de los aristócratas miraron esta imagen y pensaron que sería mejor tener a la princesa Helena en lugar de a Isabel, porque al menos Helena nunca había sido tan humillada. Sobre todo que Helena eligió a un duque, no a un plebeyo y no entendía cómo Bastión Clausewitz atraía a la princesa. Aunque se daban cuenta de que en términos de habilidad y riqueza, el capitán era claramente superior al duque y al padre de la protagonista en muchos aspectos. Pero la condesa escucha todo esto solo miró tristemente a Odette von Diesen y esperó que la chica pudiera hacer frente a algo así. Y la princesa se acercó alegremente a Bastión Clausewitz y le dijo que ya no podía ocultar sus sentimientos por ella, pues había llegado el momento de que todo el mundo supiera de su amor. Pero en ese momento, incapaz de soportar algo así, el chico apartó la mano de la princesa y le dirigió la mirada más fría que jamás había tenido. Y entonces la chica miró emocionada al chico y le preguntó si había estado fingiendo hasta ahora y le dijo que ya podía comportarse normalmente con ella. Pero en ese momento su hermano se acercó a la chica, la agarró del brazo y empezó a llevársela, diciendo que estaba demasiado borracha y que se había deshonrado. Pero ella miró hacia el bastión y trató de averiguar si él la amaba y trató de detener a su hermano para que pudieran hablar, pero al final todos los intentos fueron infructuosos. Al final, cuando la princesa les dejó, el chico miró tranquilamente a Odette von Diesen, que ahora estaba a sus espaldas, y le preguntó si estaba bien. Pero la protagonista se limitó a arreglarse tranquilamente el pelo y a mirar a los tipos que tenía delante, y realmente le sorprendió que incluso después de semejante humillación pudiera mantener su orgullo. Después la muchacha hizo una reverencia y Bastión Clausewitz se dio cuenta de que iba a continuar el vals interrumpido para preservar su dignidad, como si semejante vergüenza e insulto no significaran nada para ella. Y se dio cuenta de que era igual que el día en que la habían vendido para pagar la deuda de su padre, pero se había comportado como una chica noble y fuerte. Y entonces Bastión Clausewitz sonrió y se dio cuenta de que por mucho que odiara admitirlo, la chica se comportaba como una reina orgullosa. Y entonces se dio cuenta de que debía contestar con gusto, y aunque Odette von Diesen estuviera ahora muy pálida, como si estuviera a punto de desmayarse, esta chica no pensaba perder su dignidad hasta el final. Y algo así al menos merecía su respeto. Como resultado, los aristócratas miraron a la pareja y pensaron que después de semejante humillación se comportaban como si nada hubiera pasado. Y el muchacho notó que la muchacha se había puesto muy pálida y que le temblaban las manos, pero su rostro permanecía tan frío e imperturbable como siempre, pues no mostraba su debilidad. Pero al momento siguiente empezó a caer lentamente, perdiendo el conocimiento, pero el tipo la ayudó a sujetarse para que pasara desapercibido y le pidió que aguantara, porque sabía que Odette no quería perder el conocimiento y avergonzarse a sí misma. Y así, con sus ánimos, se recompuso y siguió caminando. La condesa, que los había estado observando todo ese tiempo, declaró que Bastión Clausewitz no era un aristócrata, pero su comportamiento aristocrático y la facilidad con que lo seguía la impresionaron. Incluso ella no podía creer que fuera la primera vez que este hombre estaba en el Palacio Imperial, así que asintió con aprobación y les dijo a los jóvenes que lo habían hecho bien. Y le preguntó si Bastión Clausewitz se lo había pasado bien con Odette von Diesen. Este hizo una reverencia y dijo que era un gran honor para él acompañar a una dama tan bella en un día tan especial. Después se despidieron y él se marchó y cuando se quedaron solos la condesa quiso preguntar qué pensaba la protagonista de aquel tipo, pero cuando se dio la vuelta se sobresaltó y le preguntó a Odette si se encontraba bien, ya que estaba temblando. Y la propia condesa pensó que después de semejante bofetada era realmente difícil volver en sí, y se dio cuenta de que ahora se enfrentaba a una niña que soportaba la humillación de su posición, y al Bastión de Clausewitz, que siguió en silencio la siguiente orden. Y no entendía cuál de las dos estaba más curtida por la vida y entonces la condesa se acercó a la protagonista y le dio una palmadita en la espalda y le dijo que la madre de esta chica la había educado muy bien. Y Helena era una buena persona aunque eligió al hombre equivocado y dijo que Odette von Diesen hizo un buen trabajo. Y era perfecto y al oír tal cosa, la protagonista, con lágrimas en los ojos, agradeció a la señora tal elogio, y se marcharon.